Es el abogado Nicolás Galíndez, que nos va a hablar sobre derecho de consumo y administración. Bueno, el doctor es asesor letrado de la Asociación de Consumidores, Acción y Defensa del Consumidor e inquilino AdCoin. Es secretario académico de la Sala de Derecho del Consumidor. Así que bueno, doctor tiene la palabra. En este caso lo que yo voy a hacer es comentarles un poco respecto al procedimiento de reclamo o de resolución de conflictos que se realiza ante la Asociación Acción y Defensa del Consumidor Inquilino cuando surgen problemas entre la administración de un consorcio y un propietario, por ejemplo, o lo más común, una administración y los inquilinos, ¿no? Ahora, previo a explicar, digamos, cómo es el procedimiento de reclamo, sí me gustaría hacer un breve repaso o una aclaración porque nosotros vinculamos el derecho del consumidor a la administración, por ejemplo, de un consorcio. Acá lo que tenemos que tener bastante en claro es qué es lo que plantea la Ley de Derechos del Consumidor y lo que plantea el Código Civil. Y con esto me refiero al carácter de consumidor y al carácter de proveedor. Si nosotros tenemos en cuenta que la ley 24.240 en el artículo 1, y lo mismo sucede con el Código Civil en el artículo 1092, los cuales ambas normas plantean que el consumidor va a ser toda aquella persona física o jurídica que utilice bienes o servicios, ya sea de forma gratuita o de forma onerosa, en beneficio propio o para su familia, pero como destinatario final, bueno, esa será la calidad de consumidor y sobre esa persona se va a aplicar la ley 24.240, la cual obviamente trae aparejado una serie de principios y de normas que son muy beneficiosas para el consumidor y que actualmente en esta pandemia también se han visto mayormente reflejadas por la situación que estamos atravesando y que todavía se vive, ¿no? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta qué es lo que plantea tanto el Código Civil como la Ley 24.240 cuando hablamos de un proveedor que puede ser persona física o persona jurídica que se dedique, ¿sí?, a realizar determinadas actividades de producción, de creación, de administración. El artículo en sí es bastante amplio cuando detalla todas las actividades que van a comprender y que van a dar el carácter de proveedor. Entonces, teniendo en cuenta eso, cómo se configura o cuándo decimos que estamos en presencia de un consumidor o de un proveedor, en base a eso tenemos que tener en cuenta ahora qué es lo que sucede cuando se plantea un conflicto, por ejemplo, ante unas expensas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay un problema de humedad en el departamento? ¿Sí? Y humedad, y con esto me refiero a un problema que es estructural, pero que muchas veces puede no estar perfectamente determinado quién va a ser el responsable del arreglo de ese problema, y ahí entonces es donde el inquilino o el propietario tienen dudas y dicen, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Quién lo paga? Ahora, cuando se producen estos conflictos, ¿cómo los solucionamos? Bueno, nosotros en la Asociación Acción y Defensa del Consumidor Inquilino a esto lo llevamos adelante a través de una audiencia de conciliación. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las asociaciones de consumidores por ley, la 10.247, están habilitadas a realizar audiencias de conciliación. Y acá también tenemos que tener en cuenta que en la provincia de Córdoba, por la ley 10.547 que nos habla de la mediación obligatoria, también, digamos, se habilitan en el artículo 6, inciso 13, a las asociaciones a realizar audiencias de conciliación. Esto es muy importante tener en cuenta porque si nosotros ante un conflicto, y en este caso me refiero, si tomo como ejemplo a los inquilinos, con un propietario o al conflicto de un inquilino con una administración, y nosotros planteamos el problema en una audiencia de conciliación, lo que estamos haciendo también es cumplir con esta etapa previa y administrativa de la mediación obligatoria, porque una vez que tengamos realizado esa audiencia y tengamos el certificado, después vamos a poder pasar ya a lo que es la vía judicial. Entonces, en este caso, estamos haciendo o estamos habilitados para tener esta exclusión de la mediación siempre y cuando se trate de derechos del consumidor.
Y a eso venía la primera parte de tratar de vincular que muchas veces los inquilinos, por ejemplo, tienen el carácter de consumidor frente a una administración o frente, por ejemplo, a un propietario que tiene varias propiedades o varios inmuebles. En ese caso se considera que hay un servicio brindado al inquilino y es por eso que nosotros interpretamos que se puede aplicar perfectamente la ley 24240 con todos sus principios, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que en estas audiencias de conciliación lo que se trata de realizar es un acercamiento entre las partes, porque siempre hay o existe una rigidez o no hay muchas veces buena comunicación e incluso a veces se rompen los canales de comunicación cuando sucede un conflicto entre el propietario y el inquilino o muchas veces entre el inquilino y una administración de un consorcio. Entonces, en esa audiencia de conciliación lo que se pretende hacer es acercar a las partes, exponer cuál es el problema y en base a eso llegar a un acuerdo. La mayoría de las veces puede llegarse a un acuerdo, pero determinados casos no pueden solucionarse en la asociación y por lo tanto pueden tranquilamente pasar a la vía judicial. ¿Cuáles son los artículos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de aquellos inquilinos que tienen un problema frente a una administración? Y esto va a tocar el tema expensas, va a tocar el tema multas. La ley 24240 plantea dos artículos muy importantes. El primero es el artículo 4 del deber de información, en donde esa ley establece que todos los proveedores de bienes y servicios están obligados a informar o a brindar una información clara, precisa, detallada, veraz, gratuita y en formato papel al consumidor respecto del producto contratado o respecto del servicio que se le está brindando. Entonces, ese artículo es muy importante en la ley 24240 porque nos va a permitir a nosotros poder pedirle cierta información a la administración, a una inmobiliaria, e incluso a aquel propietario que tiene varios inmuebles y que nosotros le damos la calidad de proveedor para que nos informen, por ejemplo, en el caso de una administración, cómo está compuesta la expensa, porque muchas veces se incluye determinados montos en una expensa, pero no se lo detalla con un ítem, ¿no? Entonces por ahí es algo más genérico o más global y cuando llega el inquilino dice, pero yo no entiendo acá cómo la expensa me puede haber aumentado o variado de un mes a otro y no se me detalla o muchas veces se hacen arreglos y se lo incluye todo dentro de un solo concepto. Entonces, frente a ese problema, este artículo es muy importante porque nos va a permitir tener la información que nosotros necesitamos tanto para analizar la situación como para continuar con el reclamo en el caso que corresponda, ¿no? Otro artículo importante que también debemos analizar es el artículo 8 bis. El artículo 8 bis se refiere al trato digno del consumidor. Todos los consumidores tienen derecho a ser tratados con respeto, a ser informados, a no, dice la ley, que se le practiquen prácticas vejatorias ni ningún tipo de cuestiones similares. Entonces, muchas veces también cuando suceden conflictos y hay un destrato hacia el inquilino, y en este caso el inquilino consumidor, bueno, se puede aplicar o se puede tener en cuenta lo que dispone el artículo 8 bis cuando habla del trato digno, ¿sí? Ambas normas, tanto el artículo 4, que se refiere al deber de información, como el artículo 8 bis que recién comentaba, son un puntapié para luego, si esto pasa, digamos, a la vía judicial, solicitar la aplicación del daño punitivo en el caso que corresponda y en el caso de que esté perfectamente la calidad del proveedor. Pero sin intentar pasar a la vía judicial, es importante tener en cuenta que muchas veces estas audiencias de conciliación que se realizan en asociaciones de consumidores sirven para acercar a las partes y poder resolver los problemas. Uno de los problemas, como recién les comentaba, era el tema de las expensas. No siempre las expensas tienen la información necesaria que necesita el consumidor para poder analizar, para poder controlar
nosotros tenemos que tener en cuenta que incluso durante esta pandemia, cuando los inquilinos no han podido llegar hasta las administraciones, hasta las inmobiliarias, y se las mandan por algún medio electrónico, como por ejemplo la descargan o se las mandan por mail, muchas veces el inquilino no tiene la posibilidad de poder, digamos, llegarse a este lugar y preguntar qué es lo que sucede, más que nada en el aumento de una expensa. Esto también hay que tener en cuenta porque muchas veces no es un inquilino, ¿no? Sino que siempre hay varios inquilinos que están afectados por la misma situación. Entonces, si hay un edificio en donde, por ejemplo, las expensas que se les están dando a los inquilinos no son bastante claras, no es uno el que va a tener el problema, sino que van a ser la mayoría, y es un número importante. Entonces, muchas veces, al realizar una de estas audiencias de conciliación, podemos resolver los diversos problemas que tienen los inquilinos en una sola oportunidad y que quede como bastante clara cuál es la situación. Otro problema, ¿sí? Cuando se multa a algún inquilino por no cumplir con el reglamento del edificio, esa cuestión de imponer una multa y de que por ahí no se le dé la posibilidad al inquilino de poder discutirla, de poder tener su derecho de defensa, porque básicamente ahí hay una cuestión de sanción, ¿no? Yo te pongo una multa porque incumpliste una determinada normativa interna del reglamento del edificio. Entonces, esa cuestión de poder solicitar, de poder darle la chance de que se defienda a aquel inquilino que ha sido multado, por ejemplo, también se puede resolver en una audiencia de conciliación. Después también tenemos los problemas estructurales, que son muy comunes y que, por ejemplo, un caso bastante particular es el de el inquilino o el propietario que vive en un último departamento, en el último piso, y arriba tenemos, por ejemplo, una pileta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si el último departamento comienza a tener filtración de agua? Y eso comienza a afectar el inmueble. El inquilino, obviamente, va a hacer el reclamo, pero ahí puede que se dé, digamos, una situación bastante complicada entre quién se va a hacer cargo. Se va a hacer cargo el dueño y después el dueño va a solicitar el reintegro de todo lo pagado a la administración, va a ser directamente la administración. Les pongo este caso porque es, digamos, bastante evidente que en el problema también está implicada la administración del edificio, porque la filtración que pueda provenir de una pileta al último piso de un departamento es claro de que se debe, digamos, al agua que contiene la pileta, ¿no? Pero, por ejemplo, otra situación también muy común son el arreglo de la montante, ¿sí? La montante, que son los caños que van por detrás, digamos, de las cocinas que conectan el agua. Cuando se arreglan las montantes, muchas veces ese tipo de arreglo se suele trasladar a lo que es una expensa común. Entonces, bueno, ahí sin entrar, digamos, a ver si es una expensa común, si forma parte de una expensa extraordinaria, esa situación que también puede no estar clara, se puede resolver a través de la misma forma de reclamo, ¿no? En definitiva, lo que pretendo con esto es que les quede claro de que hay muchas situaciones en las cuales los inquilinos son considerados consumidores por todas estas pautas que fui dando. Incluso en el último Congreso de Derecho del Consumidor que se hizo en Santa Fe, en las conclusiones de ese Congreso se logró, digamos, acordar y quedar puestas explícitamente que hay consumidores, o mejor dicho, que hay inquilinos que tienen la calidad de consumidores cuando estamos enfrente de, por ejemplo, propietarios que tienen varios inmuebles, porque allí estaríamos considerando que hay un servicio que se brinda, que en este caso es el de alquiler, ¿no? Clarísimo, Doc. Hay algunas preguntas. No sé si Dani Sí. Sí, Doc, te hago una pregunta. Sí. ¿En qué caso existe relación de consumo entre consorcista y consorcio? O sea, ¿qué dice la jurisprudencia sobre eso? Acá nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, sin intentar, digamos, traer un fallo en particular,
primero, el inquilino, que es el que está, digamos, habitando el inmueble, por ahí no es el que se encuentra legitimado, ¿sí? Para hacer un reclamo, por ejemplo, en una asamblea, porque para eso tiene que estar el propietario del inmueble. Pero justamente nosotros decimos, tenemos que traer y tener en cuenta, porque muchas veces este tipo de normas, que hoy en día tenemos que tratar de ayornarnos y ver cómo va avanzando, y que son fundamentales para la época que estamos viviendo, en estos casos se aplican perfectamente y por eso se considera que son consumidores frente a una administración. La administración lo que hace, justamente la palabra es administrar, digamos, los ingresos de dinero, pagar cuentas, rendir cuentas. Toda esa situación es un servicio. Y como el servicio es recibido por el consumidor, independientemente de que no sea el propietario, por eso se considera que se aplica la ley 24240.